En esta clase estaré comenzando el curso de mandarín, que es un curso que hace más de 1 año y medio mis estudiantes me han estado pidiendo que hiciera. Como muchos sabrán, yo he vivido 2 años y medio en China, en Pekín. Ahí estudié mandarín y cuando estaba en mi mejor nivel de mandarín podía mantener una conversación básica en la calle o con un chino. Hoy en día perdí mucho del idioma que yo manejaba. Hoy puedo fácilmente manejarme en China, viajar, reclamar cosas, pedir cosas, regatear precios, manejarme yo solo por el país sin usar una palabra de inglés. Sin embargo, por haber perdido mucho chino, por no usarlo en tiempo, ya no puedo mantener una conversación. Eso lo perdí, aunque pienso recuperarlo, ya que como sigo teniendo vínculos con China y con amigos allí, es un idioma que pienso retomar. Como yo no soy un chino nativo, en mi curso no van a alcanzar un nivel avanzado de mandarín, pero sí van a alcanzar, voy a poder tratar de transmitirles aunque sea lo básico, y más que lo básico probablemente, si tenemos tiempo para desarrollar los temas, para que aprendan cómo manejarse allí, si un día van, y de ahí también eventualmente tener los cimientos para profundizarlo más adelante, ¿verdad? Bueno, como el chino, o mejor dicho el mandarín, es una lengua que presenta un concepto lingüístico completamente diferente a todos los idiomas occidentales que conocemos. Antes de entrar en el idioma les voy a tener que dar una base de conocimiento cultural del chino, porque nos vamos a apoyar en eso para dar las clases. Así que les voy a empezar a contar algunas cositas. Por ejemplo, que el mandarín es el único idioma oficial de China. En China existen muchísimos dialectos, ¿sí? Dialectos aceptados, pero oficialmente el único idioma es el mandarín. El dialecto de más importancia después del mandarín es el cantonés. El cantonés es el que se habla todavía en la región de Cantón, Guangzhou y Shenzhen creo que también, toda la parte sur de China, ¿sí? Sin embargo, por más que el cantonés es un dialecto muy hablado por muchos chinos, no es oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede estudiar en las escuelas, no se estudia la escritura y solamente se mantiene a través de los padres que se lo enseñan a sus hijos y que lo conversan en la casa. Pero en todo el territorio chino, el único idioma que se puede estudiar formalmente es el mandarín. Así que cuando hablamos de chino, hoy en día hablamos de mandarín. Bien, las otras lenguas chinas que existen, como el tibetano, pues hoy en día Tíbet pertenece a China, porque China lo ocupó, lo tomó. El tibetano es considerado un dialecto de China también, pero como dialecto no oficial, el tibetano no se puede estudiar en las escuelas. O sea que en Tíbet el único idioma aceptado para aprender es el mandarín. Así que les digo esto para que entiendan la relevancia del idioma mandarín y también para que sepan que el idioma mandarín es la lengua nativa más hablada en el planeta entero. El inglés es la lengua más hablada si contamos las personas que hablan inglés como segunda lengua. Pero como primera lengua, o sea como el idioma nativo, el chino mandarín es el idioma más hablado del planeta. ¿Bien? Bueno, también les tengo que comentar lo siguiente. El mandarín no tiene un alfabeto, lo que tiene es un conjunto de ideogramas. ¿Cuál es la diferencia entre alfabeto e ideograma? Un alfabeto es un número determinado de letras que tienen un orden determinado y cada letra representa un sonido, ¿verdad? Para formar las palabras. A, B, C, D, E. Nosotros sabemos que la D viene antes de la E, después de la E viene la F, después de la F viene la G, ¿verdad? Eso es un alfabeto.
El chino no tiene alfabeto y eso nos complica mucho las cosas. El chino, el mandarín, tiene un conjunto de más de 8000 ideogramas de complejidad variable. Y como no es un alfabeto, no hay tampoco un orden de cuál viene primero y cuál viene después. O sea que no existe un orden. O sea, un chino no nos va a recitar el alfabeto diciendo primero viene esto y después esto y después esto y después esto, ¿verdad? Así que hagámonos la idea de que no hay alfabeto en chino. Bien, esto complica las cosas, pues cuando uno aprende un idioma, como verán, después de unos meses aprendiendo, uno ya sabe el alfabeto, entonces nos dan un texto bien básico, un texto infantil, y uno comienza a practicar lo que ya ha venido estudiando, ¿verdad? Uno lee, mi mamá me mima, ¿verdad? O la ola es grande. Y ahí uno va practicando fonética, lectura, escritura, a un nivel básico, ¿verdad? Entonces, aprender un alfabeto es algo muy importante cuando aprendemos un idioma. En el caso del chino, nos llevaría muchísimo tiempo aprender más de 8000 ideogramas, ¿verdad? Así que lo que se hace con el chino es, se estudia el pinyin. ¿Qué es el pinyin? Lo voy a escribir aquí. Se escribe pinyin. Pinyin es una transliteración usando letras del alfabeto inglés, ¿sí?, para poder representar sonidos del idioma chino. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros como occidentales vamos a aprender mandarín, ¿verdad?, nos sirve mucho poder escribir lo que vamos aprendiendo. Sin embargo, como vamos a escribir o aprender más de 8000 ideogramas, ¿verdad?, entonces representamos los sonidos usando letras de nuestro alfabeto, con el que estamos familiarizados, ¿verdad? Bien. El pinyin es la escritura de chino usando alfabeto nuestro, pero que tiene algunas reglas, ¿verdad?, que es lo que les voy a enseñar. Eso es lo primero que hay que aprender cuando vamos a estudiar mandarín. Tenemos que aprender el pinyin para saber cómo se debe pronunciar cada letra y para aprender los tonos. Y esto es algo importantísimo. Nosotros en nuestros idiomas de Occidente sabemos que los idiomas tienen varias dimensiones. La ortografía, la gramática, la semántica, ¿verdad? El chino tiene una dimensión extra que nosotros no estamos acostumbrados porque ningún idioma de Occidente tiene. Son los tonos. ¿Qué quiere decir esto? El chino es un idioma silábico. ¿Qué quiere decir? Que cada ideograma o cada símbolo del mandarín no representa una letra, ¿verdad?, representa una sílaba. Entonces, por ejemplo, la sílaba que representa la palabra wo significa yo, ¿bien? Y cada ideograma representa una sílaba, que a la vez representa una idea, pero eso lo dejamos para después. Bien, entonces, cada sílaba, por supuesto, tiene una vocal, como en el caso de esta, wo, y cada vocal tiene 5 posibles tonos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Bien, tenemos 5 tonos. Uno es este, el otro es este, el otro es este, el otro es este, y el otro es el neutro, que no se representa con nada, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo para que vean a qué me refiero, ¿sí? Este tono, con esta marquita arriba, significa que la pronunciación baja y sube. Y esto se pronuncia ma, bien, la A baja y sube la pronunciación. Ma, que significa caballo. Ahora, si nosotros pronunciamos esto con un tono diferente, por ejemplo, el tono ascendente, ma es una palabra diferente.
Si nosotros pronunciamos esto con el tono así, ma, ¿verdad? El tono cayendo, ma, significa algo distinto. Creo que una vez me dijeron que es un insulto o es ofensivo, ¿sí? Ma. Luego tenemos el tono alto, perdón, los tonos siempre van encima de la vocal. Esto es ma, es un tono más alto y que no tiene altibajos, no cambia, es ma. Esto significa madre o mamá, ¿bien? Y luego tenemos el neutro, que no tiene ninguna marquita, es ma. Esto significa que, ¿sí? Que. Entonces fíjense que tenemos 5 palabras diferentes dependiendo de cómo pronunciemos la vocal. Ma, 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 ma. ¿Sí? Bien, ahora imagínense trasladar eso a todas las vocales del idioma hablado. Se dan cuenta que tiene una dimensión extra que hace que el chino se convierta en un idioma muy difícil de aprender. Y hay un estudio que dice que aprender mandarín es en promedio 5 veces más difícil, o sea, lleva 5 veces más tiempo que aprender cualquier otra lengua europea, como alemán, sueco, francés, italiano o español. Así que llegar a dominar el mandarín lleva 5 veces más tiempo que otros idiomas. ¿Bien? Eso es justamente a causa de la dificultad que presenta los tonos y el hecho de que en vez de tener un alfabeto tiene un conjunto tan grande de ideogramas. Lo bueno que tengo para decirles es que la gramática del mandarín es absolutamente sencilla, es muy básica y es facilísima, ¿sí? Es la gramática más simple de todas las lenguas que he estudiado. Así que por la parte de gramática no vamos a tener ningún problema. La dificultad va a estar en esto, en los tonos. Voy a borrar la pizarra y voy a empezar a enseñarles cómo se pronuncian según el pinyin las letras del alfabeto que vamos a estar usando para escribir en chino. Y les voy a volver a dar más información de por qué el pinyin es fundamental. El pinyin no solamente lo necesitamos usar los extranjeros que vamos a aprender chino, ¿verdad? Pinyin. El pinyin es también indispensable para los chinos. Los chinos tienen que aprender pinyin para escribir en una computadora. En un mundo globalizado y moderno, todo el mundo precisa usar una computadora para trabajar y para casi todo, ¿verdad? Piensen en vuestro teclado. En el teclado ustedes tienen todas las letras del alfabeto. Tienen la A, la B, la C, la D, ¿verdad? La E. Están todas las letras ahí en el teclado. Imagínense un teclado en mandarín que tenga que tener 8000 teclas para cada uno de los 8000 ideogramas chinos. Es imposible, ¿verdad? Por eso, los chinos precisan aprender de pequeños el pinyin para aprender a usarlo a efectos de poder usar una computadora. ¿Bien? Así que esto es importantísimo. Bien, en el pinyin, la letra A se pronuncia A. ¿Bien? La B también. La C se pronuncia C. Se pronuncia como una TS. ¿Bien? La D se pronuncia como la D. La E se pronuncia E. ¿Bien? No tengo manera de representarlo aquí, pero les pongo un ejemplo. La palabra H, que significa beber, ¿verdad? Cuando bebemos agua. Esto es H, ¿sí? Así que, para que tengan idea cómo se pronuncia la E. Pero lo vamos a seguir viendo a medida que les vaya enseñando más el idioma, ¿sí?
La F se pronuncia igual, F. La G se pronuncia G, ¿verdad? Como el sonido duro de la G. No G, sino G, como en golf, ¿sí? La J se pronuncia J, como la J del inglés, ¿sí? Vamos a representarlo con una GH. J. Bien. Por ejemplo, la palabra Jian, esto se pronunciaría Jian. Jian, ¿sí? Después les voy a enseñar también que conjuntos de vocales como la I y la A, mejor dicho, la I, la A y la I y la N se pronuncian yen. Eso lo vamos a ir viendo después, porque es fundamental saber cómo se lee el pinyin para ir sabiendo cómo se lee y se pronuncian las palabras a medida que se las vaya enseñando. La K se pronuncia igual, ¿sí? La L también, la M también, la N también, O es igual, O, ¿verdad? La P también, solamente que la P es un poco más como explosiva, es P, ¿sí? Es una P más explosiva y más dura que la del español, que la nuestra es P, P. La china es más P, un poco más explosiva. La Q en el pinyin se pronuncia como una che, ¿sí? Como una che. Por ejemplo, el primer emperador de China no era el emperador Qin, era el emperador Qin. Qin, ¿sí? ¿Bien? La R, cuando vean R en el pinyin, sepan que la R se pronuncia R, ¿sí? Los chinos no pueden pronunciar R, la R dental que tenemos en el español. Es una R. Por ejemplo, la palabra persona es ren, con el tono ascendente, ren, r. Así que la R es r, r. ¿Bien? Ya lo iremos practicando. La S es s, como la conocen, igual que en español. La T es igual, un poco más explosiva, t, t, ¿sí? La U es igual, la V es igual, la W se pronuncia como una U, ¿bien? La W es como una U. Por ejemplo, hay un apellido muy común en China que es Wang. Wang en pinyin se escribe con la W y se pronuncia como una U, Wang. Wang es uno de los apellidos más usados, más típicos en China, pero también, como todos los apellidos, significan algo. Wang significa rey. Rey. Como habrán podido observar, se me cortó la grabación cuando estaba terminando de explicar el abecedario. Mejor dicho, cuando estaba explicando la pronunciación, la fonética del pinyin. Así que voy a retomar aquí donde nos quedamos en la explicación. Me faltaba explicarles cómo se pronuncia la X en el pinyin. La X se pronuncia como una SH inglesa, así, shh, pero un poco más tendiendo a una S. Y en algunas partes de China directamente lo pronuncian como una S más suave, s, s, ¿sí? Por ejemplo, la palabra sin, que significa nuevo, nuevo, ¿sí? Sin con el tono alto, ¿verdad? No es ni shin ni shin, es sin a causa de que el tono alto en la I indica que se pronuncia así. Sin, esto significa nuevo. ¿Ven cómo se pronuncia la X en el pinyin? Otra palabra que empieza con X es la palabra xi'an. Xi'an. Xi'an es, en realidad Xi'an, el tono va aquí. Xi'an
Esto es la antigua capital del Imperio Chino. Mejor dicho, es la primera capital del Imperio Chino. Hoy en día la capital de China es Pekín, pero la primera capital fue Xi'an, que fue la capital durante la época del primer emperador de China, que fue el emperador Qin, que les mencioné antes. Xi'an, por haber sido la primera capital, es una ciudad muy antigua, muy importante en China, y es la famosa ciudad donde están los guerreros de terracota, que son es uno de los sitios arqueológicos patrimonio histórico de la humanidad reconocidos por la UNESCO. ¿Bien? Xi'an. Bien, ya saben entonces que la X se pronuncia S, ¿sí? La Y se pronuncia como una I latina nuestra, ¿sí? Por ejemplo, yen, ¿sí? O yang, yang. Fíjense que cuando la A viene seguida de NG, se pronuncia ang como una A, pero cuando está seguida solo de una N, se pronuncia como una E, yen. ¿Bien? Bueno, estoy haciendo en realidad énfasis aquí que la I griega se pronuncia como una I latina. Y la Z se pronuncia igual que la C en el mandarín, perdón, en el pinyin. Se pronuncia entonces como una TS, ts, ts. Por lo tanto, una palabra con Z es la preposición tsai. La preposición tsai significa en, indicando dónde se encuentra algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú dónde estás? Ni tsainar, ¿sí? Ni, lo vamos a aprender en la clase siguiente, es la preposición tú. Tsai significa en. Nar significa dónde. Tú en dónde, esa es la forma en chino de preguntar tú dónde estás. Así que tsai significa en. Vean cómo Z se pronuncia ts, ts. Bien, más adelante les iré explicando y enseñando palabras, vocabulario y oraciones simples para que vayan integrando, ¿sí? Así que por ahora solamente estamos en la parte fonética. Bien, más adelante les voy a enseñar entonces cómo se pronuncian grupos de letras, ¿verdad? Como les expliqué aquí, esto es yan, perdón, esto es yen y esto es yang, ¿verdad? La G es casi, se pronuncia apenas, es muy sutil. Aquí la principal diferencia entre esta sílaba y esta es que en esta la A se pronuncia como una E y aquí la A se pronuncia como una A. También, como el mandarín es un idioma silábico, o mejor dicho, en vez de ser silábico, es un idioma basado en ideogramas en vez de en un alfabeto, como les expliqué. Cada ideograma o cada símbolo chino, cada símbolo del mandarín, representa no un sonido, sino una sílaba, ¿verdad? Por lo tanto, como el pinyin está hecho para representar con caracteres nuestros el idioma chino, el pinyin también suele separarse en sílabas. Por ejemplo, acá hay dos sílabas, Xi'an, ¿verdad? Entonces, esto escrito con caracteres del mandarín o con ideogramas del mandarín, utilizaría dos ideogramas, uno para Xi y otro para An, ¿verdad? Así que acá estamos representando dos caracteres chinos. Tsai, como tsai es solo una sílaba, tsai es solamente un carácter, ¿sí? Yang es una sola sílaba, también es solo un carácter, ¿sí? Yang, les comento ya dicho sea de paso, la palabra significa oveja, ¿sí? Bueno, cuando tenemos palabras que tienen más de un carácter, o sea, más de una sílaba, en vez de escribirse con un guión aquí, en pinyin se escribe, cada sílaba comienza con la mayúscula, ¿bien? Así se escribiría. Vieron que la X y la A la escribo con mayúscula
porque estoy señalando que esta es una sílaba, o mejor dicho, esto es un ideograma y esto es otro ideograma, ¿sí? Esto es un detalle de poca relevancia, pero que me parece interesante igual comentárselos. Y en chino, las palabras generalmente no tienen más de 3 sílabas, las más largas, y excepcionalmente puede haber alguna palabra de 4 sílabas, pero es muy poco común, o sea, una palabra de 4 ideogramas. En general, las palabras en China, casi todas, son de un ideograma o de 2 ideogramas o de hasta 3 ideogramas o sílabas, ¿verdad? O sea que no hay palabras demasiado largas, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy, la clase de mandarín número 1, y nos vemos en la clase número 2. Si les gustó la clase, pueden suscribirse y darle like al video, recomendarlo con amigos, y a medida que yo vaya viendo que hay más estudiantes, voy a ir aumentando la frecuencia de las clases de mandarín, que por el momento va a ser una frecuencia un poco dispersa, porque estoy alternando estas clases con las clases de alemán, de inglés, de español y de algunos otros videos de cultura general que también estoy comenzando a publicar. Así que si les gustó, suscríbanse, denle like y recomiéndenlo con otros amigos, y pueden comentar también, que yo suelo siempre contestar los mensajes y las preguntas que me hacen. Gracias y nos vemos en la clase que viene. Llegamos a la clase número 2 de nuestro curso de mandarín. En esta clase les voy a enseñar los pronombres personales subjetivos, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Los pronombres son fundamentales para poder armar oraciones, ¿verdad? Son el sujeto básico de cualquier frase. Bien, es fundamental que hayan visto antes la clase número 1 para saber cómo se lee en pinyin, para saber lo que es el pinyin y para saber un poco lo que les comenté, lo que les hablé sobre los tonos en mandarín. Así que si no vieron la clase número 1, por favor, vayan y vean esa clase, que es la base, el cimiento, aunque sea cimiento cultural, para saber y entender mejor lo que les voy a ir explicando. Bueno, acá estarán viendo que encima de las vocales, encima de algunas vocales, he colocado unas marquitas. Esas marquitas son los tonos. La marquita representa visualmente cómo es el tono que tenemos que pronunciar, ¿verdad? Este, que es como un circunflejo invertido, nos muestra que el tono baja y sube, ¿verdad? O sea, la O se pronuncia O, ¿bien? Si es un tono así, es que sube solamente O. Si la marquita es así, es que el tono baja O. Si la marquita es horizontal, es el tono alto y que no varía, es todo igual, es O, ¿sí? Y si no tiene ninguna marquita, es el tono neutro, es O. ¿Bien? Totalmente neutro, como lo conocemos nosotros en nuestro idioma, ¿sí? Bien, una cosa más, el tono neutro, además de ser neutro, también la vocal se pronuncia más corta, ¿bien? Bueno, el pronombre para decir yo es wo, wo. Parece como si terminara en A, parece como si fuera wo a, ¿sí? Es que la O con el tono baja y sube es wo, parece que fuera con A al final. El pronombre yo se pronuncia wo. El pronombre tú se pronuncia ni. Nuevamente fíjense que la I se pronuncia bajando y subiendo. Ni, ¿bien? Porque tiene el mismo tono. Ahora, el pronombre para él o ella lleva encima de la A el tono alto, que no varía, es ta, ¿sí? Y no es ta, no es ta, no, es ta, ¿sí? El tono tiene que estar alto, ta, y no varía. Ahora, fíjense que para los plurales simplemente se le agrega la sílaba men, ¿sí? Sin tono. Entonces, yo es wo,
nosotros o nosotras es woman, woman. Tú es ni. Y vosotros o vosotras o ustedes, ¿sí? Que en América Latina se usa ustedes, ¿verdad? Ustedes. Se dice nimen, nimen. Y él o ella se dice ta. Y ellos o ellas se dice tamen, tamen. ¿Sí? Así que vamos a poner esto en uso en unas frases bien básicas y bien sencillas para que vean como ejemplo. Yo quiero decir, yo voy para allá, ¿sí? Quiero enseñarles palabras bien básicas para no marearlos mucho. El verbo ir en mandarín es chu, chu. El tono ese les indica que cae, chu. La U se pronuncia, les dije que se pronunciaba como una U, en realidad se pronuncia como una U, es más parecida a la U umlaut del alemán, U. Y la Q, recuerdan que les expliqué en la clase 1 que se pronuncia como una Ch, así que el verbo ir es chu. Lo bueno es que en alemán los verbos no se conjugan, ¿verdad? Entonces, para todos los sujetos el verbo es chu. No cambia si es para yo o para tú o para nosotros o plural o singular. Eso es buenísimo porque la gramática china es absolutamente simple. Entonces, yo quiero decir, yo voy hacia allá. 我去那儿我去那儿我去那儿 Y es importante ver que acá es el tono descendente, que es nar, chu. ¿Por qué es importante? Porque nar significa allá. Yo voy allá. Ahora, si pronunciamos esto con un tono diferente, nar, nar, esto significa a dónde. Entonces, nar es allá, nar es a dónde. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo digo 我去哪儿, yo voy hacia allá. En cambio, si yo digo 我去哪儿, estoy preguntando ¿para dónde voy? ¿O a dónde voy? Bien, los tonos son fundamentales en chino. Otro ejemplo. Hacemos el ejemplo con él o ella, ¿sí? Ta, tsai, ma. ¿Sí? La partícula ma, que les dije que significaba que, también la partícula ma se usa al final de una frase para indicar que eso es una pregunta, ¿verdad? Si ponemos ma al final de una oración, estamos indicando que estamos preguntando en vez de estar aseverando algo. Entonces, tsai significa, es la preposición en, pero también se usa para indicar que alguien está en un lugar. 我在, yo estoy, ¿sí? Entonces, si le ponemos ma al final, estamos preguntando en vez de estar diciendo. Ta zai ma es él o ella está, ¿sí? Está allí. Por ejemplo, llamamos a alguien por teléfono y estamos hablando de una persona y preguntamos ta zai ma, estamos preguntando, ¿está allí? ¿Sí? Ta zai ma. Fíjense que la pronunciación ta con el tono alto, tsai con el tono que cae, tsai, y ma es neutro, por eso no tiene tono. Ta tsai ma es él, ella está allí. Bien. Les voy a contar una pequeña historia antes de terminar la clase para que vean la relevancia de los tonos en chino. Muchas personas aprenden mandarín sin vivir en China y no le dan, justamente por no estar viviendo con chinos, no aprenden a darle la importancia
a pronunciar los tonos correctamente. Luego van a China a practicar y se dan cuenta que nadie les entiende y ellos no entienden a nadie. Porque si no se pronuncia bien el tono, no se entiende. Porque cada sílaba puede significar 5 cosas diferentes dependiendo del tono. Yo cuando llegué a China, que todavía no hablaba mandarín, iba a pedir un té. Té en chino se dice chai. No, perdón. Chai es en indio, en hindú. Así que esto es cha. Cha es té en chino, la bebida, té. Yo iba a un restaurante y quería pedir agua. Agua se dice shui, pero como no sabía cómo se dice agua, no podía pedir agua. Aparte en China la mímica para representar cosas también es diferente. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 no es así. Los números también se representan diferente con las manos. Así que tampoco ayuda usar las manos. Por ejemplo, el 6 es así, el 10 es así, ¿verdad? Entonces, la mímica tampoco ayuda demasiado. Entonces, como no sabía decir shui, que es agua, yo quería pedir un té, porque yo sabía que té es cha. Sin embargo, no sabía que era tan fundamental pronunciar bien el tono. Es el tono ascendente, cha. Entonces yo decía cha, cha. Nunca me entendían. Cha, 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 decía, repetía, me preguntaban qué, decía cha, cha. Me terminaban trayendo agua porque no entendían lo que yo quería. Luego aprendí que no me entendían porque yo en vez de decir cha, decía cha. ¿Bien? Así que les digo esto para que se interioricen de la importancia de repetir los tonos de la forma correcta. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias y nos vemos en la clase que viene. Hola a todos. Hoy estaremos en la tercera clase de nuestro curso de mandarín. Y en esta clase les voy a enseñar ya algunas frases típicas y frases útiles en mandarín. Bien, la gramática es extremadamente fácil del chino. Prácticamente se podría decir que el mandarín no tiene gramática, de lo simple que es. Así que es simplemente aprender los tonos y aprender frases, aprender palabras y aprender cómo se encadenan y cómo se forman las frases en mandarín. Hoy comenzaremos con oraciones básicas fundamentales, ¿sí? Bien, en la clase pasada, en la clase número 2, les enseñé los pronombres subjetivos, ¿verdad? Ya saben que ni significa tú y ya saben que nimen significa vosotros o ustedes, ¿bien? El mandarín no diferencia entre hombre y mujer, mejor dicho, entre masculino y femenino en cuanto a los pronombres y a las conjugaciones. Así que, por ejemplo, ellos y ellas se dice tamen, ¿verdad? No hay un ellos para hombres y un ellas para mujeres, ¿bien? Así que en eso es como en el inglés. Bien, del mismo modo, para él y para ella se usa ta, ¿sí? Es genérico. Bueno, yao. Yao significa llamarse. Llamarse. Shenma. Shenma significa qué. ¿Qué de qué cosa? Así que ni significa tú. Yao significa llamarse. Shenma significa qué. Por lo tanto, ni yao shenma significa cómo te llamas. Esa es la forma típica para preguntarle a alguien ¿cómo te llamas? El sujeto va al comienzo, ¿ok? Tú llamas qué. Tú llamas qué o cómo te llamas. Si queremos saber cómo se llama él, cambiamos simplemente el sujeto. Sería ta yao shenma. Si queremos preguntar nosotros cómo nos llamamos, diríamos woman yao shenma. Bien. Siempre acuérdense que es fundamental pronunciar correctamente los tonos. En la clase número 1 les enseñé cómo se leen y se pronuncian los tonos en chino. Por lo tanto, este, que tiene como un techito dado vuelta, invertido, es ni. Este, que es el tilde al revés, es yao, es caído, yao. Y este, que es el tilde, o sea, es el tono ascendente, se le llama shen.
¿verdad? La primera sílaba es shen. Recuerden que el mandarín es un idioma silábico. Cada sílaba representa un ideograma, un carácter en chino. Shen. Y acá, si no le pongo si a una vocal no le pongo el tono, significa que el tono es el neutro. Es lo mismo no colocar ninguno o colocar un puntito solo. Significa que es tono neutro, ¿sí? Shenma, ¿verdad? Recuerden que la E al final no se dice E, es A. Shenma. ¿Bien? Ni jiao shenma. ¿Cómo te llamas? Responderíamos, si yo voy a decir yo me llamo Rodrigo, diríamos wo, para yo, wo jiao Rodrigo, que por supuesto Rodrigo es un nombre que ningún chino puede pronunciar, ¿verdad? Así que generalmente cuando vamos a vivir a China, se nos asigna, o nosotros nos asignamos, elegimos un nombre en chino, ¿verdad? Para poder compartir con las personas allí. Porque los nombres occidentales generalmente los chinos no los pueden pronunciar. Así que en mi caso, mi nombre cuando yo vivía en China me llamaba Feng Rui, ¿sí? Bueno, pero aquí voy a escribir mi nombre verdadero, Rodrigo. Como verán aquí, el verbo llamarse está igual. Porque, como les expliqué ya, el chino no tiene gramática y los verbos no se conjugan. Así que, tanto para plural como para singular o para cualquier sujeto, ya sea yo, él, nosotros, vosotros, lo que sea, siempre es jiao. ¿Vieron qué fácil? Ni jiao shenme. ¿Tú cómo te llamas? Wo jiao Rodrigo. Yo me llamo Rodrigo. ¿Bien? Cuando vivía en China, yo diría wo jiao Feng Rui. ¿Sí? Bien. Ahora, jiao es lo que preguntamos o contestamos cuando hablamos del nombre propio, nuestro primer nombre. O sea, es informal. China es un país, es una sociedad muy formal en cuanto al trato de los nombres. Ahí generalmente cuando van a referirse a alguien o hablar con alguien, se usa el apellido, no el nombre, ¿verdad? Entonces, típicamente, a menos que hablemos con un amigo, en realidad preguntaríamos a alguien ¿cómo te llamas? Pero haciendo referencia a su apellido, y la persona nos daría su apellido y luego nos podría dar su nombre. En ese caso preguntaríamos, bueno, podríamos preguntar ni jiao shenme, y responderíamos, por ejemplo, wo xin Ferreira, ¿sí? Jiao Rodrigo, ¿sí? Wo xin Ferreira, jiao Rodrigo. Xin, otra vez el tono que cae, ¿verdad? Bien. Xin significa nombre honorable, ¿sí? Entonces, xin es el verbo que se usa cuando vamos a dar o vamos a preguntar el apellido de alguien, ¿verdad? El nombre de familia. Y jiao se refiere al nombre propio, al primer nombre. Wo xin Ferreira, jiao Rodrigo. Mi nombre honorable sería Ferreira y mi nombre es Rodrigo. ¿Bien? Bueno, para preguntarle la edad a alguien sería, si quiero preguntarle, tú, ¿cuál es tu edad? Es ni duo da. Ni duo da. Acá tenemos en la U, en la primera sílaba, tenemos el tono alto, duo, ¿sí? Y la segunda sílaba es el tono que cae, da, ¿sí? Duo da. Ni duo da. ¿Tú cuántos años? Duo significa mucho o cuántos, ¿sí? Duo, cuántos. Da en realidad no significa años. La palabra para años es nian. Da significa grande. O sea que literalmente estamos preguntando, ¿tú cuán grande o tú cuán grande eres? Ni duo da.
la respuesta sería, en mi caso, 我39年, ¿sí? En una clase más avanzada les voy a enseñar cómo se dicen los números en mandarín. Bien, por ahora solo lo voy a escribir así y les digo que esto se lee 39. Bien, yo tengo 39 años. Y en chino no usamos el verbo tener, ¿sí? Ni estar. O sea, simplemente decimos yo 39 años. ¿Vieron qué simple que es el chino? El chino es muy, muy, muy básico. Yo 39 años. 我39年. Nian significa años, ¿sí? Y para que vean qué fácil es, nian significa año en singular y año en plural. Así que en chino tampoco se pluralizan las palabras. Nian es tanto año como años. Otra pregunta típica sería, Nimen, Yu, Nali. Nimen, quise simplemente cambiar el sujeto. Nimen es ustedes o vosotros. Acá yo estoy preguntando, ¿ustedes dónde viven? ¿Dónde viven ustedes? ¿O dónde vivís vosotros? Nimen, Yu, Nali. Yu, este es el verbo para vivir. Na, como recordarán en la clase pasada, les enseñé que na significa dónde, ¿sí? Li significa en, la preposición en, ¿verdad? Bien. En, pero en realidad preguntando, ¿sí? Así que esto sería como preguntar, ustedes o vosotros, vivir en dónde. Bien. Nimen Yu Nali. Y si quiero preguntar ellos o ellas viven en dónde, sería Tamen para ellos o ellas. Tamen Yu Nali. ¿Sí? La respuesta podría ser 我住 在 sí es la preposición en, de cuando vamos a indicar una indicación de algo. 在 es en dónde. 我住在巴西. Como sabrán, yo vivo actualmente en Brasil. Bashi es como se dice Brasil en mandarín, en chino mandarín. 我住在巴西. ¿Sí? Yo vivo en Brasil. 我住在巴西. Fíjense, por eso estoy pronunciando bien despacio para que vayan observando cómo trato de pronunciar claramente y distintivamente los tonos de cada sílaba. 我住在巴西. ¿Bien? Otra pregunta. 你是哪国人? Esta es una pregunta que me hacían todo el tiempo en China. Esta es la pregunta que más me hicieron mientras vivía en China. 你是哪国人? Esto es, ¿de qué país eres? ¿Sí? Tú eres dónde o de dónde, y esto es ciudadano. ¿Por qué? Guo significa país o patria. Ren, me faltó acá el tono. Ren significa persona. Ren es persona. Guoren significa ciudadano, porque es país, persona. O ciudadano. La pregunta es, ¿tú eres ciudadano o tú eres oriundo de cuál país? 你是哪国人? ¿De qué país eres? Y yo respondía, 我是乌拉圭人. 乌拉圭人. 我是乌拉圭人. Yo soy uruguayo.
¿verdad? ¿Cómo se dice uruguayo? Se dice el nombre del país en chino y luego la palabra persona. Yo soy Uruguay persona. Es la forma en chino de decir yo soy uruguayo. 我是乌拉圭人. ¿Bien? Vayan practicando pronunciar los tonos, como en chino, que esa es quizás la mayor dificultad del idioma mandarín. Y vamos a ir aprendiendo de a poco más frases, les voy a enseñar más vocabulario, las frases más importantes, las palabras más importantes y las palabras interrogativas, como por ejemplo 什么, que significa qué o qué cosa, ¿verdad? Na, ¿bien? Así que de a poquito iremos avanzando. Si tienen preguntas, no duden en preguntar, suscríbanse si les gustó, recomiéndenlo al curso, así podemos ir agrandando la comunidad en este canal y nos vemos en la clase que viene. En esta clase de mandarín les voy a enseñar un poco de vocabulario y algunas frases simples y frases típicas de las más usadas cuando empezamos a hablar en mandarín. Como recordarán, en el 2011 me mudé a China, donde pasé 2 años y medio, y allí las primeras palabras que uno comienza a hablar cuando está empezando a animarse a usar el mandarín son estas que vamos a ver ahora. Así que presten atención a cómo lo pronuncio yo, presten atención en la forma correcta de pronunciar los tonos y para eso guíense por lo que hemos aprendido en las primeras 3 lecciones donde les expliqué cómo se pronuncian los tonos y cómo se pronuncia el pinyin, ¿sí? Para saber cómo debemos leer eso. ¿Bien? Bueno, la primera oración es Ni hao, Wang Xiaojie. ¿Bien? Como recordarán, ni significa tú, ¿sí? Entonces, fíjense que la palabra hola se forma con la conjunción de palabras ni y hao. Hao significa bien, bien, de encontrarse bien, de algo que está bien. Hao, hao es bien. Y la palabra ni hao significa hola. Literalmente está formado por las palabras tú, bien, o bien tú. Entonces, hola en mandarín se dice ni hao. ¿Bien? Wang es uno de los apellidos más típicos y usados en China, en el chino. Literalmente Wang significa rey, ¿sí? Pero además de significar rey es un apellido muy común. Xiaojie es señora, ¿bien? Xiaojie está formado también por 2 palabras. Recuerden que en mandarín tenemos, en vez de letras, tenemos ideogramas, o como se dice en mandarín, hanzi. Cada ideograma forma una sílaba. A la vez, cada ideograma representa una idea o un concepto, ¿verdad? Por eso se llaman ideogramas. Entonces, cada palabra que comprende más de una sílaba, en realidad sería como si fuera una palabra formada por 2 palabras, porque son 2 caracteres chinos. Por ejemplo, ni hao son 2 sílabas, la sílaba tú y la sílaba bien. La palabra xiaojie, para señora, está formada por la sílaba, o mejor dicho, el hanzi, xiao, que significa pequeño o chico, y jie, que significa hermana, ¿sí? O hermana mayor. En realidad, para hablar, decir hermana, en chino tenemos una palabra diferente para hermana, si es la hermana mayor o la menor o la del medio, lo mismo para hermano, ¿verdad? Hermano mayor es una palabra, hermano menor es otra palabra distinta, hermano del medio es otra palabra distinta. Para darles un ejemplo, el hermano mayor sería ge, el hermano menor es didi, ¿bien? Por ejemplo, la hermana mayor es jie, ¿sí? Perdón, jie, me equivoqué de tono. La hermana más pequeña es mei, ¿bien? Lo mismo con los tíos. Hay una palabra para el tío mayor, otra palabra para el tío menor del lado del padre, y luego para los tíos maternos hay una palabra distinta para el tío mayor materno y el tío menor materno, y así sucesivamente. Así que como verán, el chino está lleno de vocabulario. Bien,
Entonces, jie es el carácter para hermana mayor. Así que xiaojie, que se usa para señora, está formado por pequeña hermana. ¿Por qué? Porque la palabra jie, que es la palabra para hermana mayor, se usa también como forma respetuosa para hablar a cualquier mujer o persona femenina con respeto y que esté jerárquicamente por encima de nosotros o también que sea mayor que nosotros. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En China, estaba con mucho tiempo libre, comencé a ir a clases de Tai Chi en el parque. ¿Bien? Había una chica a la que le decían Jie, ¿sí? Jie es hermana mayor. Entonces pensé que era la hermana de otras chicas, pero después dije, no tiene sentido, porque en China, como en esa época estaba prohibido tener más de un hijo, ¿verdad? Porque China tenía la política de un hijo único para controlar el aumento de la población. Entonces no tiene sentido que haya personas con hermanos, ¿verdad? Porque para tener hermanos, los padres tienen que tener más de un hijo, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo puede ser que todos llamen a esta chica de hermana si ella seguramente no tiene hermanos? Luego me dijeron que se le dice hermana mayor a una persona, por ejemplo, en este caso que era una clase de Tai Chi, a una chica que tiene más antigüedad o está practicando desde hace más tiempo, entonces respetuosamente se le llama hermana mayor. ¿Bien? Lo mismo se le diría a Gogo en el caso de un hermano mayor. ¿Bien? Y esa, la hermana mayor, a las que hace menos tiempo que están, le dice Mei Mei, o sea, hermana menor. ¿Bien? Bueno, así que Ni hao, Wang Xiaojie, significaría hola, señora Wang. Hola, señora Wang. La respuesta podría ser Ni hao, Liu Xiansheng. Xiansheng es señor, ¿bien? Liu es otro apellido típico del mandarín. Entonces aquí estamos contestando, hola, señor Liu, ¿bien? Ni hao, Liu Xiansheng. Otra frase típica es ¿cómo está usted? O ¿cómo estás? Ni hao ma es ¿cómo estás? Fíjense que se forma con la palabra Ni hao, como una palabra sola, significa hola. Pero también, cuando hacemos una pregunta, podría ser ¿usted bien? ¿Usted bien? ¿O usted está bien? El participio ma, en este caso, no tiene una traducción directa. Ma significa que esa oración es una pregunta. Si colocamos ma al final de una frase, estamos indicando que estamos haciendo una pregunta. Por ejemplo, si yo digo ni hao, estoy diciendo hola. Si yo digo ni hao ma, estoy preguntando ¿usted está bien? ¿O estás bien? ¿O cómo estás? ¿Sí? Lo mismo con cualquier otro tipo de frase. Si nosotros hablamos cualquier cosa y al final le colocamos ma a la frase, estamos preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser 我姓 Liu. Yo me llamo Liu, ¿sí? O yo soy Liu. 我姓 Liu. Ahora, si yo digo 我姓 Liu ma, al agregarle ma al final estoy preguntando. Yo me llamo Liu, ¿verdad? Así que cualquier oración que le agreguemos ma al final es una pregunta. Siguiente oración. 我很好 Nina. Aquí son dos oraciones. 我很好 es yo estoy bien. Fíjense que 我 significa yo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pronombre personal yo. Hao, recuerdan que dijimos que era bien. Y hen significa muy. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando usamos la palabra hao, que significa bien, generalmente la usamos con la palabra hen, que significa muy. Por alguna razón que nunca entendí, pero no se suele usar la palabra bien así sola en una oración, como diciendo estoy bien. No decimos 我好. Gramaticalmente estaría correcto, pero no se suele usar.
siempre diríamos yo muy bien, incluso para decir simplemente bien, ¿ok? Así que 我很好 es yo muy bien o yo bien, ¿sí? El verbo ser está implícito. El verbo ser en chino muchas veces no se usa, o sea, se omite y queda implícito que estamos usando el verbo ser. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo muy bien. Y en ningún lado tenemos el verbo ser. ¿Tú bien? Cuando queremos preguntar en realidad, ¿tú estás bien? ¿Sí? Bueno, y la respuesta sería, perdón, esto es una respuesta. 我很好, yo muy bien. Ni na, ¿y tú? ¿Sí? Na es un participio que se usa también, igual que ma, al final de una oración para replicar una pregunta. O sea, en este caso típico, ni, recuerdan que es tú. Acá estamos replicando. ¿Y tú? Nina. Así que cuando estamos replicando una pregunta, le colocamos el na al final, que está indicando que es una réplica de una pregunta. ¿Bien? Aprovecho para comentarles otra cosa que veremos ahora en esta siguiente frase. Ni es tú, o sea, la segunda persona del singular informal. Y es la que usamos casi siempre. Pero al igual que el español y el alemán, el mandarín también tiene un pronombre formal, el usted. ¿Sí? El usted que usamos para personas mayores o personas que están jerárquicamente por encima de nosotros. ¿Sí? Que es el nin, así. ¿Sí? En vez de ser ni, es nin. ¿Bien? Nin. Nin sería usted. Acá vamos a preguntar cuál es su nombre. ¿Sí? Nin Wei Xing. Nin Wei Xing. Si preguntásemos cuál es tu nombre informalmente sería Ni Wei Xing. Pero si preguntamos formalmente cuál es su nombre de usted, diríamos Nin Wei Xing. ¿Bien? Xing significa nombre, ¿bien? Wei significa caro, algo caro, algo valioso. Y esta forma de preguntar en mandarín cuál es tu nombre o cuál es el nombre de alguien, literalmente sería como preguntar cuál es su honorable nombre o cuál es tu honorable nombre, ¿bien? La respuesta sería, por ejemplo, 我姓李叫xiao. ¿Bien? ¿Por qué lo respondemos así? Yo uso Xing y después de Xing doy mi apellido. En China, primero se da el apellido, ¿sí? Y después viene el nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, esta persona que estoy diciendo, que estaría contestando aquí, 我姓李叫xiao. ¿Sí? Acá está diciendo, mi nombre de familia o apellido es Li, Jiao, Xiao, y mi nombre propio es Xiao. ¿Sí? Sin embargo, esa persona, en mandarín no decimos que se llama Xiao Li, sino que diríamos que se llama Li Xiao, porque en chino primero viene el apellido y después viene el nombre. ¿Sí? Así que si yo, por ejemplo, soy, vamos a poner Juan López, ¿verdad? Yo no diría, yo soy Juan López, yo diría López Juan, ¿sí? Y las personas me llamarían López Juan. ¿Bien? No me dirían Juan López, ni tampoco Juan, me dirían López Juan. Y solamente las personas del círculo más íntimo dirían simplemente Juan. ¿Bien? Así que, Xing es para indicar el apellido, Jiao, el nombre propio. 我姓李叫xiao. O sea, mi apellido es, mi apellido es Li y el nombre propio Xiao. Li es un apellido muy típico del chino que literalmente significa ciruela, ¿sí? O sea, la fruta, la ciruela. ¿Bien? Así que hay muchos apellidos en chino que hacen referencia a nombres de frutas.
y se pronuncia li, li, con el tono que baja y sube, que es el llamado el tercer tono, li. Lee también es el nombre del famoso Bruce Lee, ¿sí? Bruce Lee. El apellido de Lee no era simplemente Lee, era Lee, ¿sí? Que significa en mandarín ciruela. ¿Bien? Y Xiao, el nombre propio, Xiao significa amanecer. ¿Bien? Así que es un típico nombre propio de mujer, femenino. Xie. Xie significa gracias. Xie. Como verán, la primera sílaba tiene el tono que cae, que es el cuarto tono, xie. Y la segunda sílaba es neutro. No es xie, no es xie, porque la segunda sílaba no lleva tono neutro. Zaijian. Zaijian es hasta luego. Literalmente sería hasta más tarde o hasta luego, ¿sí? O hasta la vista. Pero zaijian se usa para decir hasta luego o chao o adiós o cualquier otra de esas despedidas, ¿sí? Zaijian es la despedida más típica del mandarín. Y otra palabra muy comúnmente usada es bukachi. Bukachi es de nada. Son 3 sílabas. La primera sílaba significa no, bu, ¿sí? Kachi, ya no me acuerdo qué significa kachi, pero bukachi significa de nada. Y hay otra forma también, otra palabra para decir de nada, sería biekachi. Biekachi. Así que podemos decir bukachi o biekachi. Es como decir de nada o no hay de qué, ¿sí? Son 2 formas diferentes de decir la misma cosa. Bukachi o biekachi, ¿sí? Recuerden de las primeras clases cómo es que se pronuncia cada una de estas sílabas según las reglas del pinyin, que va a ser básico para poder pronunciar correctamente. Bueno, leemos una vez más cada una de las oraciones. Ni hao, Wang Xiaojie. Ni hao, Liu Xiansheng. Ni hao ma? Wo hen hao. Ni ne? Nin wei xing. Wo xing li. Jiao xiao. Xie xie. Zai jian. Bu ke qi o bie ke qi. Con esto terminamos nuestra clase de mandarín número 4. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas pueden escribirme y nos vemos en la clase que viene. Gracias y recuerden suscribirse si les gustó el canal. En la presente clase de mandarín les voy a enseñar algunos de los verbos más usados del chino mandarín. Antes de comenzar a leerlos y darles las explicaciones y los ejemplos, les quiero comentar que el mandarín no conjuga verbos. O sea, el verbo se usa así como está para cualquier sujeto, para cualquier pronombre personal, incluso para cualquier tiempo verbal, porque el mandarín no conjuga los verbos. Así que los verbos, siempre que los queramos usar en cualquier situación, se van a usar así como están aquí. ¿Bien? Eso es una cosa que nos facilita mucho el estudio del mandarín, porque la gramática del chino mandarín es de las más simples del mundo. La dificultad del chino, como les expliqué antes, está en la cantidad de caracteres que tiene, o ideogramas, y en los tonos. Sin embargo, la gramática del mandarín es muy, pero muy simple. Bueno, recuerden entonces que los verbos no se conjugan, se usan así nomás. Simplemente, cuando queremos hablar en pasado, cuando queremos usar el tiempo pasado, se le agrega al final de la oración esta palabra, le, ¿sí? Al final de la oración o al final del verbo, le, y eso indica que la oración está en tiempo pasado. Y cuando queremos hablar en futuro, antes del verbo se le agrega esta palabrita, hui, hui, que indica que es para futuro. O sea, después del verbo o al final de la oración, le indica que es pasado, y antes del verbo
ponemos hui y significa que estamos hablando en tiempo futuro, ¿bien? Pero los verbos no se tocan. Bueno, comencemos con el verbo chu, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya se lo había enseñado antes. El verbo chu es ir. Si recuerdan la primera clase de mandarín donde les enseñé fonética, ya sabrán que la Q en el pinyin se pronuncia ch, como la CH nuestra del español. Un ejemplo con chu es un ejemplo bien simple. 我要 chu, ¿sí? Chu. Ya que les hablé de yao, voy a agregar yao. Yao. Yao es querer en el sentido de estar determinado o tener la voluntad o la determinación de hacer algo. No es como el verbo xiang. Xiang es querer, pero más en el sentido de tener un deseo de algo, ¿sí? Yao es querer en el sentido de estar determinado a hacer alguna cosa. Por lo tanto, 我要去 es yo voy a ir o yo quiero ir, ¿sí? Como estoy determinado a ir. 我要去那儿. Nar es allá. Yo quiero ir allá. ¿Bien? Otro verbo, zhou. Zhou es ir, pero ir caminando. ¿Bien? O sea, chu es ir en sentido genérico. Lo podemos usar para ir a pie, para ir en barco, para ir en tren, en auto, en avión, lo que sea. Chu es genérico. Zhou es caminar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir que voy al supermercado, puedo decir que voy a usar zhou porque iré caminando. Pero recuerden que chu, por ser genérico, siempre sirve también. Recuerden también entonces que el cuarto tono, que es el que está acá, este tilde, es el tono que cae, chu. Mientras que este circunflejo al revés, que ven aquí, es el tono descendente y ascendente. Esto es zhou, ¿bien? Y así se debe pronunciar. Si ustedes cambian el tono, pueden cambiar el sentido de la palabra. Por ejemplo, fíjense esta palabra, mai significa comprar y mai significa vender. Para que vean qué importante que es pronunciar correctamente los tonos en mandarín. Bien, chi significa comer. Por ejemplo, 我吃米饭, ¿sí? Yo como o estoy comiendo arroz. Mi fan es arroz. 我吃米饭 o 我要吃米饭. Recuerden que el primer tono, que es la línea horizontal, es el tono alto. ¿Bien? Luego tenemos el verbo beber. Que también es con el tono alto. 我喝水. Shui significa agua. Bien, como verán, si prestan atención a cómo lo pronuncio, lleva el tercer tono, o sea el tono descendente y ascendente. Shui. Bien. 我喝水. Yo bebo agua. You significa haber o tener. Por ejemplo, que hay alguna cosa o yo tengo alguna cosa o alguien tiene una cosa, ¿sí? Por ejemplo, 有水吗? ¿Sí? Recuerden que cuando ponemos la palabra ma al final de una oración estamos indicando que es una pregunta o estamos preguntando algo. 有 significa hay, ¿verdad? 水 les expliqué que es agua. Ma al final de la oración indica que estoy preguntando. Por lo tanto, 有水吗? Estoy preguntando, ¿hay agua? ¿Sí? Y si quiero preguntarle a alguien, ¿tú tienes agua? Te preguntaré, 你有水吗? Ahí estoy preguntando, ¿tú tienes agua? Porque ni, recuerdan que es el tú. Si quiero preguntar, ¿nosotros tenemos agua? Voy a decir, 我们有水吗? ¿Bien? 知道. 知道 son dos caracteres chinos porque son dos sílabas. 知道 significa saber. ¿Bien?
Por ejemplo, alguien nos dice una cosa, podemos contestar 我知道, yo sé, o yo ya lo sé, ¿sí? 知道. Bien. Otro verbo es el verbo ai, que significa amar, adorar algo mucho, querer muchísimo algo. Ai es amar, se usa cuando amamos alguna cosa, amamos una comida, ¿verdad? 我爱 tal cosa, ¿sí? Yo amo tal cosa. También podemos decirle a una persona 我爱你, yo te amo. Sin embargo, cuando vivía en China, aprendí que en China, en la cultura china, es poco común expresar amor hacia otra persona. Por lo menos es menos común que en Occidente, porque mientras que en Occidente, en Europa, en América, en Oceanía, mientras que en otros continentes es común, uno expresa amor a las personas, el chino es más reservado. Y es más, hasta cuando yo vivía ahí, escuché decir que los chinos ridiculizaban la expresión de amor abierta como que eso era una cosa de occidentales o de capitalistas. Entonces, yo no sé cuánto es que se usa decir a una persona, a otro ser humano, yo te amo, ¿bien? Pero se usa para indicar amo una comida o amo tal otra cosa, ¿bien? Bien, querer o desear, les expliqué, es xiang, xiang, ¿bien? Con el tercer tono, descendente ascendente. Xiang, wa xiang, 这个东西, ¿sí? Yo quiero esta cosa, por ejemplo, ¿sí? Dongxi es cosa y se escribe así. Dongxi. Dongxi es cosa. 这个 es esta o este. 我想这个东西, yo quisiera esta cosa, ¿sí? O esto. Ding. Ding es ordenar. Ordenar es un verbo que usamos mucho cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, y vamos a ordenar, queremos decir, quiero ordenar este plato, quiero ordenar esta bebida. O el mozo viene y nos pregunta, ¿qué desea ordenar? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, 我要订, yo quiero ordenar, o quiero hacer el pedido, ¿sí? Ding es entonces ordenar. Yao, recuerdan que les dije, es tener la determinación de alguna cosa. 我要订 es yo quiero hacer el pedido, yo quiero ordenar, ¿bien? Zuo significa sentarse, ¿bien? Zuo. Fíjense que estoy usando el cuarto tono, por eso digo zuo. En realidad iría acá, zuo. Ahora, fíjense lo siguiente, para indicar que nos sentamos o que nos levantamos, el verbo es el mismo, es el verbo sentar, ¿sí? Ahora, xia quiere decir abajo, shang quiere decir arriba, fíjense, xia y shang. Si nosotros nos vamos a sentar, decimos zuo xia, para sentarnos. Para levantarnos decimos zuo shang, ¿sí? Lo mismo también lo usamos para indicar que nos vamos a subir a un auto, o que nos vamos a subir al tren, o nos vamos a subir al metro, al subte, o que nos vamos a subir a un avión. Decimos también zuo xia para bajarnos, zuo shang para subir, ¿bien? ¿Ok? Bueno, xie es escribir, ¿sí? Xie, el verbo escribir. Ahora, xuexi, vamos para ese tono. Xuexi es estudiar. 我要学习, voy a estudiar, ¿sí? Mai es comprar y mai es vender, ¿sí? Así que presten atención a cómo se debe pronunciar el tono correspondiente. Si ustedes quieren decir comprar y pronuncian mai, la persona va a entender que están diciendo vender. Así que si quieren indicar comprar, tienen que pronunciar bien claramente el tono de la A.
Mai, o sea, el tono es cae y sube. Mai, ¿bien? Y ya que estamos hablando de comprar o vender, tenemos el verbo fu, que significa pagar. ¿Ok? Ni dei fu. Ni dei fu. Quiere decir usted debe pagar o tú debes pagar. Y ya que hablé del verbo de dei, de deber pagar, les doy otro verbo más, que es el verbo dei. ¿Sí? Dei significa deber o tener la obligación o el deber de hacer alguna cosa, ¿sí? Ni dei chu, ¿sí? Tú debes ir. Ni dei chu. Xue xi, tú debes ir a estudiar, ¿bien? Así que dei significa entonces estudiar. Hace unos pocos días una estudiante que se llama Bélgica, que me sigue en los videos, me hizo algunas preguntas sobre cultura general china que me parecieron interesantes. Una de las preguntas era si en el mandarín aún se sigue escribiendo de derecha a izquierda. Ya no se escribe más de derecha a izquierda en el mandarín. No tengo certeza cuándo fue que cambió, pero si tuviera que tratar de adivinar, diría quizás fue en la época maoísta, porque en la época de Mao Zedong el mandarín fue simplificado, los caracteres del mandarín se simplificaron, ¿sí? Por eso, por eso existe el mandarín tradicional y el mandarín simplificado. El lenguaje es el mismo, lo único que cambió es los ideogramas chinos del mandarín moderno son más simples de dibujar, un poquitito más simples. Eso es lo que se llama el mandarín simplificado. Y eso ayudó a que más personas en China pudiesen alfabetizarse. Y yo creo que quizás, aunque no estoy seguro, fue por esa época que cambió la orientación de la escritura. En vez de escribirse de derecha a izquierda, o mejor dicho, de arriba a abajo, también, ¿no? Ahora se escribe de izquierda a derecha, como en nuestro idioma. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntar y pueden entrar al sitio web para encontrar el índice de clases y próximamente tendremos también ejercicios y pruebas sobre los idiomas que estamos enseñando. Nos vemos en la clase que viene. Hola a todos. En la presente clase les voy a enseñar algunas oraciones simples y útiles usando todos los verbos de la clase pasada. Aquí ya he escrito algunas oraciones que les van a servir, pero como no me da la pizarra para escribir todas las oraciones, cuando termine de explicar voy a borrar la pizarra y escribir las oraciones que faltan. Así que aprovecharemos estas oraciones para ir viendo cómo es la estructura de las frases en alemán, para que ustedes mismos puedan crear oraciones, y también aprovechamos para aprender más vocabulario, más palabras nuevas, y para repasar y reafirmar pronunciación del chino y del pinyin. ¿Bien? Bueno, el título de hoy son oraciones en chino. Zhongwen Juzhe. ¿Bien? Juzhe quiere decir oraciones o frases. ¿Bien? Zhongwen es el idioma chino. Idioma chino. La palabra para China, el país China, en chino se dice Zhongguo. Zhongguo, que significa país del medio o del centro. Guo significa país. Zhong significa centro o medio. ¿Por qué? Porque el imperio chino originalmente se le llamaba, era el imperio del medio, porque estaba en el medio del continente asiático. ¿Sí? Tenían, al norte tenían Rusia, al sur tenían los países del sudeste asiático. Bien, por lo tanto, Zhong significa medio, Guo es país y Zhongwen significa idioma chino, porque Wen significa lengua o idioma. Por lo tanto, Juzhe, que son oraciones, significa oraciones del idioma chino. ¿Sí? En chino, recuerden que al igual que en inglés, ¿sí? Y al igual que en alemán, el adjetivo va antes, ¿sí? Y el objeto que se
propietario de esa característica va después. Por lo tanto, no decimos en chino oraciones en chino, sino que decimos chino de oraciones. ¿Bien? Chino, oraciones. Podemos también usar la palabra de, que significa de. ¿Bien? Sería chino de oraciones. Solamente que muchas veces podemos omitir la palabra de, que significa de. ¿Bien? Así que da lo mismo decir 中文句子 o 中文的句子. ¿Bien? Nuevamente les recuerdo que la pronunciación del pinyin la van a poder repasar en la primera clase del curso. ¿Bien? Así que como ya enseñé cómo se pronuncia el pinyin, estoy asumiendo que ustedes ya saben o ya entienden cómo se pronuncia esto. Bueno, así que Zhongwen significa idioma chino. ¿Sí? Ahora, la palabra en chino para mandarín es Putonghua. Putonghua. Hua significa también idioma. ¿Bien? Hua es idioma o idioma hablado. Putong sería como el idioma del pueblo, ¿sí? Porque Putong significa pueblo o masa de personas, la masa del pueblo. Putonghua es el idioma del pueblo. Y esa es la palabra china para decir mandarín. Así que podríamos decir Putonghua de Juzhe para decir oraciones en mandarín o Zhongwen de Juzhe para decir oraciones en chino. ¿Bien? Las dos formas son correctas. Bueno, comenzamos con el primer verbo que vimos en la clase pasada, el verbo chu, que es ir, ¿verdad? Por lo tanto, 我会去上班 significa voy a ir a trabajar o iré a trabajar. Iré a trabajar. Muy bien. Saben que 我 es yo. 去 es el verbo ir. Les expliqué que cuando colocamos la palabra 会 antes de un verbo, estamos pasando el verbo a futuro. Así que 会去 significa iré o voy a ir. Tiempo futuro del verbo 去, el verbo ir. 上班 es ir a trabajar. La palabra para decir trabajo es 工作, ¿sí? Así que 上班 no es la palabra trabajo, es la palabra entrar a trabajar o ir a trabajar. ¿Bien? Así que podríamos decir 我要去工作, voy a ir al trabajo, pero normalmente decimos 上班, que es entrar a trabajar. Y la palabra 下班 es salir de trabajar. Recuerdan que la clase pasada les enseñé la palabra 上, que es encima, 下, que quiere decir en bajo. Y eso se usa también como preposiciones para muchos otros verbos, ¿verdad? Para subir al tren o al ómnibus o para sentarnos encima de algo es 坐上, ¿verdad? Y para bajar es 坐下. ¿Bien? Nuevamente, entonces para entrar al trabajo es 上班 y para salir del trabajo es 下班. ¿Bien? Bueno, eso sería salir. Así que recuerden eso y sobre todo recuerden que la palabra hui antes del verbo se usa para pasar el verbo a futuro. Siguiente oración. Ta, cai, zou, lu. Bien, recuerdan que zou significa caminar. Pero muchas veces colocamos frecuentemente el verbo caminar se une a la palabra calle. Lu significa calle. Entonces, ir caminando se dice en chino generalmente caminando por la calle. Así que se une zou con lu. Así que ta, cai, zou, lu. Él está caminando. Y ahora aprovecho para enseñarles esto que es muy importante. Cai, además de ser la preposición en, que ya les expliqué, ¿verdad? 我在我的家
significa yo estoy en casa, ¿verdad? Pero zai también se usa para indicar un tiempo continuado, progresivo, ¿verdad? En lo que en español usamos el gerundio. Yo estoy yendo, ¿verdad? Una cosa es yo estoy, yo voy. Pero si quiero decir estoy yendo, que estoy en este momento estoy caminando, en chino para los tiempos progresivos o continuados usamos la palabra zai antes del verbo, porque dijimos que los verbos no se conjugan, ¿verdad? Los verbos no cambian. ¿Sí? Por lo tanto, para indicar que este es un verbo que está en progreso, que se está ejecutando, le ponemos zai antes. Por lo tanto, si yo en esta frase omito zai y yo simplemente digo ta zou lu, estoy diciendo él o ella camina. Ahora, si coloco ta zai zou lu, estoy diciendo él o ella está caminando. O sea, está caminando en ese momento. Bien, así que fíjense en la importancia de usar la palabra zai si queremos que el tiempo sea progresivo. Bueno, ta, recuerdan que es él o ella, ¿sí? En el pinyin se escribe igual, solamente que el carácter chino hay una diferencia en la escritura dependiendo si es él masculino o ella femenino. Pero en el pinyin eso no se nota. Siguiente oración. Ya lo aprovecho y lo escribo. Él, ella está caminando. Siguiente oración. 我走路去. Yo voy a pie o yo voy caminando. Fíjense que 我 es yo. 走路 es a pie o caminando, ¿verdad? 去 es ir. Significa, por lo tanto, yo a pie voy. O sea, yo voy caminando, yo voy a pie. Yo voy a pie. 我走路去. Siguiente. 我要喝一杯茶. 我要喝一杯茶. Yo, recuerden que yao es el verbo, acá les puse dos verbos. Yao es el verbo modal, querer, estar determinado a alguna cosa. Y el otro verbo es el verbo beber. ¿Sí? El verbo querer o estar determinado y beber. Yo voy a beber o yo quiero beber, ¿sí? Un vaso de té, ¿sí? Un vaso de té. Cha es la palabra té en chino, ¿bien? En la clase que viene quizás ya les enseñe los números en chino para que aprendan a contar. Pero como todavía no lo han aprendido, y es la palabra para un o uno en chino, ¿bien? Pei es la palabra para vaso. Por lo tanto, y pei es un vaso, ¿bien? Así que, 我要喝一杯茶. Voy a beber o quiero beber un vaso de té. Beber un vaso de té. ¿Bien? Siguiente oración. 我有一些钱. Yo tengo algo de dinero, ¿sí? En chino usamos siempre los sustantivos al lado de una unidad de medida, ¿sí? Siempre. Por eso acá generalmente no decimos un té, decimos un vaso de té, ¿sí? O si vamos a decir, hay una unidad de medida, por ejemplo, si queremos hablar de algo que no lo medimos en vasos, la medida genérica es g, como una unidad de algo, ¿sí? Un g de lo que sea, ¿sí? Acá, la unidad de medida que estamos usando para dinero, que es qian, es algo, ¿sí? Así que acá estoy diciendo, yo tengo algo
de dinero, ¿sí? Recuerden que la palabra de generalmente la podemos omitir, pero la podemos incluir si queremos, ¿sí? 我有 significa yo tengo, 一些 algo de dinero, 钱. 钱 se usa para dinero, pero literalmente significa plata, el metal precioso plata, ¿verdad? Al igual que en español, que usamos la palabra plata para hacer referencia a dinero, en chino también la palabra qian, que significa plata, el metal, se usa para hacer referencia al dinero. En hebreo, casualmente también, la palabra kesef significa plata, el metal plata, y también es la misma palabra que se usa para dinero. ¿Bien? Bueno, 我有一些钱, vamos a escribirlo. Yo tengo algo de dinero o plata, ¿verdad? Siguiente frase, porque quiero, ya que les enseñé que yo significa tener, me yo se indica para decir no tener, ¿bien? Mei es la negación de no tener algo. Me yo, o sea, el verbo mei, que es la negación, junto al verbo tener, significa no tener, ¿bien? Así que si 我有 significa yo tengo, 我没有 significa yo no tengo, ¿bien? Acá ya cambiamos la palabra, en vez de decir 一些, que significa algo, para enseñarles una palabra nueva, les enseño 足够, ¿sí? 足够 significa suficiente, suficiente. 足够的钱, suficiente dinero. Por lo tanto, 我没有足够的钱 significa yo no tengo suficiente dinero. 我没有足够的钱. ¿Bien? No tengo suficiente plata. ¿Bien? Plata. Siguiente frase, usando el verbo 知道, que es saber. 我知道他在哪里. Yo sé dónde él o ella o eso está. 我知道 es yo sé. Ella está dónde. Yo sé ella está dónde. O sea, yo sé dónde ella está. O él está o lo que sea. ¿Bien? 在 es estar, ¿verdad? 在 es estar en algún lado. ¿Verdad? 哪里 es dónde. Yo les enseñé esto. 哪里 también se puede decir, además de 哪里, se puede decir 哪儿. Esto se usa en Pekín, en la capital de China. 哪儿. Bien. 我知道他在哪儿. ¿Sí? Yo viví en Pekín, por lo tanto se usaba 哪儿. Pero, por más que este se use en China y este se use en el resto este se use más en Pekín y este en el resto de China, los dos son correctos de ser usados en cualquier ambiente. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a escribir el significado. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Y ta puede ser él, ella o alguna cosa. ¿Sí? Bueno, recuerden que tai sería el equivalente a estar. Siguiente oración. 我爱咖啡. Yo amo el café. ¿Sí? Recuerden que el chino no tiene artículos. ¿Bien? Por lo tanto, no decimos me gusta el café. ¿Sí? Decimos me gusta café. Chino no tiene artículo el o la. ¿Sí? O los o las. ¿Ok? 我爱 yo amo. Café, el café.
Yo amo el café. 我爱咖啡. La siguiente oración es 你点了什么? Recuerdan que en la clase pasada les expliqué que 点 era ordenar o hacer un pedido, ¿sí? Por lo tanto, tú pediste ¿qué cosa? 什么significa ¿qué cosa? O ¿qué? ¿Sí? 点 es ordenar. Y si recuerdan, les expliqué, no sé si fue en la clase pasada o en alguna anterior, que del mismo modo que agregamos 会 antes de un verbo para pasarlo al futuro, agregamos el participio le después del verbo para pasarlo al pasado. Por lo tanto, si yo omito, si borro la palabra le y digo simplemente 你点什么, estoy preguntando ¿qué pides o qué ordenas? En cambio, si le dejo le después del verbo 你点了什么, estoy hablando en pasado. ¿Qué pediste o qué ordenaste? Bien, así que el verbo se pasa al pasado o se habla en tiempo pasado colocando le después del verbo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, por lo tanto, esto es lo mismo que preguntar ¿tú qué pediste? ¿Tú qué pediste o qué ordenaste? ¿Sí? Vamos a leer una vez más, luego voy a borrar la pizarra y voy a escribir oraciones con los otros verbos que faltan, que hemos aprendido en la clase pasada. 中文的句子 oraciones en chino o 普通话的句子 oraciones en mandarín. 我会去上班 yo voy a ir a trabajar, yo iré a trabajar. 她在走路 ella está caminando. 走路 es caminando o a pie, ¿bien? Ir a pie. Por lo tanto, 在 se usa para los tiempos progresivos o continuados. 她在走路 ella está caminando. Bueno, como habrán observado, se me cortó cuando estaba releyendo las oraciones, porque mi cámara cada 20 minutos se corta. Pero, bien, igual ya les había leído al comienzo de la clase las oraciones, y ahora pasamos a ver las oraciones que faltaban con los verbos vistos en la clase anterior. ¿Bien? Bueno, en esta oración, la primera, vamos a usar un verbo, vamos a ver un verbo usando las oraciones xiang y la oración mai, que ya habíamos aprendido en la clase pasada, ¿sí? Así que en esta oración ya vemos dos de nuestros verbos. 我想买一本书 significa yo quiero comprar un libro. Recuerdan que hace un rato les expliqué que en chino, cuando vamos a hablar de cosas, siempre le agregamos una unidad de medida. Genéricamente podemos usar la unidad ge, ¿verdad? Ge, ge, para unidad de medida de las cosas. Pero hay unidades de medidas que son típicas para ciertas cosas, ¿verdad? Los libros se usan con la unidad de medida ben, ¿sí? Así que ben no tiene traducción, simplemente es una unidad de medida. Y ben es un y se usa para libros. Y de forma genérica usaríamos ige, o sea, un de lo que sea, y decimos el sustantivo después. Si vamos a hablar de botellas de algo, decimos iping y lo que sea. Si vamos a hablar de vasos o tazas de algo, decimos ibei, ¿verdad? Por ejemplo, ibei cha, una taza de té. Para libros usamos iben y el libro. Shu significa libro. Bueno, yo quiero, recuerdan que xiang es querer, pero es diferente al verbo yao, porque yao era querer en sentido de estar determinado a alguna cosa, mientras que xiang es querer más en sentido de tener un deseo de algo, o sea, es menos determinante, ¿sí? Mai es comprar,
Pero recuerden que les había explicado que cuando cambiamos el tono y usamos el cuarto tono, mai significa vender. Así que tenemos que ser bien claros en cómo pronunciamos el tono. 我想买一本书 significa yo quiero comprar un libro. 我想买一本书. Vamos a escribir ahora la traducción. Yo quiero comprar un libro. Siguiente oración. 我会写一本书. ¿Sí? 写, recuerdan que es el verbo escribir. Y cuando colocamos 会 antes de un verbo, estamos hablando en tiempo futuro. Por lo tanto, 我会写一本书 significa yo voy a escribir un libro o yo escribiré un libro. ¿Bien? Yo escribiré un libro. 我会写一本书. ¿Bien? Recuerden que el tono, el primer tono, que es el que tiene la rayita horizontal, se pronuncia, es el tono alto. Shu, ¿bien? No es ni shu ni shu, es shu. Por más que suene extraño en español, pronunciar así, esa es la pronunciación correcta del primer tono del mandarín. ¿Bien? Siguiente. 我在学习. 学习 significa estudiar. Y hace un rato les expliqué que cuando colocamos 在 antes de un verbo, el verbo está continuado o progresivo, o sea, está en curso. Por lo tanto, si yo saco 在 y digo 我学习, estoy diciendo yo estudio. Pero si coloco 在, estoy diciendo yo estoy estudiando. 我在学习, yo estoy estudiando. 我在学习. Siguiente oración. 我想买我的车. ¿Sí? No confundan con la palabra cha. Cha significa té, el té de beber. Che significa auto o carro o vehículo. ¿Bien? Y se pronuncia, recuerden que la E no se pronuncia E, se pronuncia E. ¿Bien? En el pinyin. Y el tono alto significa que esto no se pronuncia che, se dice che. Bien, el tono alto, primer tono, che. Por lo tanto, 我想, yo quiero. 我想买, yo quiero vender. 我想买我的车, yo quiero vender mi auto o mi carro o mi vehículo. Bien. Recuerdan que yo les dije que de significa de, para indicar pertenencia o que algo pertenece a algo, ¿sí? Yo de auto, les expliqué que el orden cambia, que es invertido con respecto al español. Si yo quiero decir mi, tú o lo que sea, en chino, la gramática china es muy simple, no tenemos los pronombres posesivos como en español. Así que simplemente colocamos el pronombre personal, la palabra de y luego la cosa que me pertenece a mí o a él o a ella o a nosotros o a quien sea, ¿verdad? Por lo tanto, mi auto, en chino digo yo de auto, ¿verdad? Su auto diría él o ella de auto, ¿sí? Sería ta de che para decir su auto. Nuestro auto diría 我们的车, ¿sí? Sería nosotros de auto. Así que ven qué simple, qué sencilla y fácil es la gramática china, ¿verdad? No hay que estar aprendiendo pronombres posesivos, sino que simplemente usamos el pronombre personal, la palabra de para indicar pertenencia y la cosa. ¿Bien? 我的车,
es mi auto. 我想买, perdón, 我想买我的车. Yo quiero vender mi auto. ¿Bien? Acá, como verán, cuando estaba leyendo me equivoqué porque pronuncié my como si fuera comprar. Pero como acá dice vender, tengo que decir my. No tengo que decir my. My es comprar. Acá tiene que decir my. Así que esa es la principal dificultad del mandarín. Encadenar palabras que tienen diferentes tonos y decir los tonos correctamente. 我想买我的车. ¿Sí? Yo quiero vender mi auto. Y la última oración es 你得付钱. Recuerdan que el verbo 得 significa tener que hacer alguna cosa, deber hacer alguna cosa. ¿Bien? Fu significa pagar. Pero del mismo modo que el verbo 走, que significa caminar, se suele usar comúnmente con la palabra lu, que significa calle, ¿verdad? 走路. También el verbo pagar, que es fu, comúnmente se usa junto con la palabra 钱, que significa dinero. Por lo tanto, es más común decir tú tienes que pagar dinero que decir tú tienes que pagar. ¿Bien? Así que 你得付钱 significa tú debes o tú tienes que pagar dinero. O tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar dinero o plata. ¿Sí? 你得付钱. Leamos todo una vez más. 中文的句子 oraciones en chino o 普通话的句子 oraciones en mandarín. 我想买一本书. Yo quiero comprar un libro. 我会写一本书. Yo voy a escribir un libro o yo escribiré un libro. 我在学习. Yo estoy estudiando. 我想买我的车. 我想买我的车. Yo quiero vender mi auto, mi carro, mi vehículo. 你得付钱. 你得付钱. Tú tienes que pagar o pagar dinero. ¿Bien? Bueno, estas oraciones, el principal objetivo de esta clase es que vayan aprendiendo y familiarizándose con la estructura de las oraciones en chino, para que no solamente puedan usar estas oraciones que aprendimos, sino que puedan usar esta estructura para armar oraciones dependiendo de lo que quieran o tengan que decir. Y de paso aprovechamos para aprender mucho más vocabulario y ver también cómo se usan los verbos, cómo se conjugan o se usan los verbos en pasado, en presente, en futuro, incluso en los tiempos progresivos o continuados, y también cómo se usan los posesivos en chino, ¿verdad? O sea, vimos que se usa el pronombre personal, la palabra de y la cosa, y ahí tenemos el posesivo en mandarín. Así que son muchas las cosas que aprendimos en esta clase, que fue bastante completa. También hablamos de las unidades de medida que se usan para hablar de objetos y algunas otras cosas más. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden escribir si tienen dudas, suscribirse al canal para recibir las actualizaciones de las clases que voy actualizando y subiendo, y espero que nos veamos en la clase que viene. Chao.